Hola, mi nombre es Nicola Abreu Aquino. En representación de la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao, UCATESI, nuestro grupo compuesto por, con la materia de terapia psicoanalítica y el maestro Gustavo Adolfo, le estaremos hablando sobre la etapa inicial de la psicoterapia psicoanalítica y aspectos relevantes que hay que tomar en cuenta de la misma. Más adelante, mis compañeras y yo le estaremos hablando en el tema inconveniente y aspectos relevantes que debemos de tomar en cuenta para realizar una buena terapia psicoanalítica. Hola, mi nombre es Charlene Vargas Rivera y hoy yo les estaré hablando sobre etapa inicial de psicoterapia psicoanalítica. La terapia se puede dividir en tres pasos principales: primero, medio y último. El comienzo es la forma importante. Es entonces cuando se establece y se vislumbra la forma concreta que tendrá la cura, algo de lo que quizás depende de todo su progreso. Es en este punto que nuestros fundamentos técnicos pasan al primer plano. Bueno, para obtener una comprensión adecuada de la verdad es importante esperar, ya que esto requiere conocimiento y tiempo. Pero no hay razón para dejar de utilizar este método. El primer paso será el momento más adecuado para enseñar y aprender técnicas. Por otra parte, tenemos entrevista y evaluación. Hay que tomar nota mentalmente de toda la actitud del paciente, desde su llamada, su estado en la sala de espera, su entrada en el consultorio, su saludo y manera de tomar asiento. Desde el primer momento en que se inicia la psicoterapia sistemática, cada acción realizada puede tener un impacto significativo en su desarrollo futuro. Una forma común de iniciar una conversación es explicar por qué ha decidido venir a su consulta. El factor más importante es la información pasada del paciente. Si un entrevistador lo lleva a una clínica, es probable que el entrevistador ya le haya dicho el estado de darle una expectativa sobre el paciente. Bueno, muchos pacientes ingresan al tratamiento esperando que le digan qué hacer. Por lo tanto, debe quedar claro que desde el principio esta expectativa es incorrecta y debe dejarse claro que no se dará ningún consejo, no se guiará al paciente y no se guiarán sus acciones. Y no basta con decírselo, es importante evitar cualquier comportamiento por nuestra parte que refuerce esta expectativa, que siempre es totalmente difícil de alcanzar y a veces es totalmente imposible. Bueno, ahora yo los dejaré con mi compañera Nicole, que les continuará hablando sobre el tema. Y con ustedes, Nicole, le estaré tratando sobre lo que mi compañera estaba hablándoles. Bueno, como saben, hay que dar consigna básica lo más pronto posible en la primera entrevista o sesión. Como dígame todo lo que usted quiera, que eso corre por su cuenta, que como terapeutas debemos escucharlos y comprenderlo. Esas son las palabras de un terapeuta a su cliente. Muchos analistas clásicos dicen que algunos aspectos básicos son como el diván, el recostarse en él, y el segundo, es decir, todo lo que le cruza por la mente sin ocultar nada. En el caso de que no tenemos nada sobre el paciente, al iniciar la terapia, por lo menos deben decirnos los motivos que le impulsan a su tratamiento y lo que eso significa para él. En la mayoría de los casos, el paciente mayormente comenta todo en la primera sesión. Y después de ahí es donde se pueden hablar de los honorarios y del horario. Bueno, siempre hay que tomar en cuenta que cuando no se tiene toda la información de un paciente, hay que implementar lo que es una entrevista básica. No es infrecuente mayormente que cuando se reciba una consigna básica muestren algún tipo de malestar o desamparo entre algunas cosas. Y como terapeutas debemos de darle a entender de que sí reconocemos ese comportamiento extraño en ello. Y hay que ponerlos a elegir y a tomar decisiones, haciéndoles preguntas y diciéndoles de que entendemos perfectamente la perplejidad y la sensación del malestar por el que está pasando o el tipo de nerviosismo que posee y el por qué. Bueno, más adelante mi compañera le estará hablando sobre el tema. Muchas gracias. Hola, soy Kelly Hernández y les estaré hablando sobre las preguntas del paciente y las respuestas que deben recibir del terapeuta. Toda pregunta referente a la terapia, es decir, su forma, estructura, condiciones y duración de la sesión. No se deben contestar las preguntas personales con excepción a las que tengan credenciales como terapeuta. Como principio, ante cualquier pregunta, desde el comienzo se debe explicar. Debe tenerse en cuenta que una vez contestada la pregunta, será muy tarde explicarlo. Solo si se le pregunta, explique cuál ha sido su formación o los títulos que posee. Si el paciente pregunta, entonces usted todavía es un estudiante, convendrá en ahondar en cuestión. No es necesario responder ninguna pregunta personal, por ejemplo, relación, edad o religión. Eso desarrolla la duda en el paciente
de si le conviene tenerlo como psicoterapeuta. En este caso, se puede responder, no hay forma de anticipar si soy el terapeuta conveniente o no. Siempre queda la opción de cambiar de terapeuta o si prefiero otro tipo de terapia. Se puede considerar que las primeras sesiones son una prueba. El periodo de esta prueba para cumplir el propósito debe de tener lugar antes del paciente empezar el tratamiento, porque solo de esa manera se sentirá libre de interrumpirlo en este caso en el que se sienta que ni usted ni sus métodos sean adecuados a él. Se debe especificar en antemano los honorarios y los horarios. En ese criterio clave es de determinar si resulta razonable o realista. Los horarios y los honorarios deben discutirse en la primera sesión. Si el paciente no lo hace, debe de recaer en la terapia introduciendo en la sección, aunque interrumpiendo el desarrollo de esta, debe de decirle antes de los 20 minutos a la discusión. Ya que ha sido toda mi parte, les dejo con mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es Reini Saldívar y les estaré hablando sobre los problemas de horario que ocurren en la terapia psicoanalítica. Estos son dos. El primero es la frecuencia con la que ocurren las sesiones y lo segundo es el horario en que ocurren las sesiones. Toda forma de psicoterapia tiene su frecuencia semanal óptima. Para una terapia psicoanalítica, una sección semanal sería algo sumamente insuficiente, 2 secciones sería algo mínimo y 3 sería lo correcto o lo satisfactorio. Ya 4 sería algo óptimo. Por último, hay que mencionar que los honorarios y los horarios deben ajustarse tanto a las necesidades del paciente como a las del terapeuta, puesto que ambos deben construir ese compromiso para que no haya conflictos. Buenas tardes, mi nombre es Arlene Ferreiras y hoy yo les voy a hablar sobre la finalización de una sección. Esta requiere alguna señal que indique que la sección ha terminado. Podemos decir, ya es la hora, seguiremos una próxima vez. Interrumpir al paciente en medio de una oración para dar por terminada la sesión implica potencialmente una falta de tacto. Cualquier noticia administrativa o imposición de un tema deben hacerse en la primera parte de una sección después de escuchar inicialmente para ver si existe alguna tormenta nueva y no al finalizar. ¿Qué sucedería si el paciente me preguntase si soy un estudiante que me estoy entrenando en psicoterapia o psicoanálisis? ¿Es esta una credencial suficiente? Sí lo es. El hecho de que sea un estudiante no significa que la terapia que practica sea de segunda categoría o una terapia por ensayo o error. ¿Qué sucedería si el paciente sacara a relucir la cuestión del carácter confidencial del tratamiento? ¿O debo ser yo el primero en sacarlo? No, hay necesidad que el terapeuta lo saque a relucir. Si el paciente es quien lo hace, le recomendaría que explore exhaustivamente todas las implicaciones del asunto con él. Gracias. Les doy con mi siguiente compañera. Bien, mi nombre es Rosa y yo les voy a continuar hablando de esos casos que se nos pueden presentar en la finalización de una sección. Otra pregunta sería, ¿qué sucedería si el paciente desde un principio tiene definido los objetivos y las metas que desee lograr? Y si piensa que desde que lo logre, pues la sección queda terminada, llámese una fobia o la timidez, etc. Aquí esto implica una promesa de gran importancia, pero sobre todo debe de estar dispuesto a cumplirla. Hay que evitar toda promesa de cura o de modificación radical de la personalidad. Y no es que dichas curas o modificaciones sean imposibles, pero nunca prometerlas. También otra pregunta sería, ¿qué sucedería si el paciente hace un relato de sus experiencias cotidianas o de su vida personal? También si tiene una interrupción, sección tras sección, y qué tiempo deberíamos de permitir estas cosas. Aquí hay que observar y esforzarse sobre todo en lograr lo que es la comprensión, pero continuar escuchando y solo intervenir si el paciente necesita de nuestra ayuda. También en el peor de los casos, al final de los relatos, el paciente puede decir con un tono de voz fuerte o acusador, ¿qué pasa aquí? O ese tratamiento no me parece bien, o también puede decir que usted no hace nada. Al cual nosotros como terapeutas debemos de contestar, le estoy escuchando o le sigo escuchando. Él puede responder, ¿y qué gano yo con que usted me escuche? Bueno, a la cual nosotros podemos responderle, bueno, usted ha logrado desahogarse, ha logrado sentirse mejor. Es cuanto de mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero.
Hola, mi nombre es Leslie Pichardo Jiménez y les voy a estar hablando acerca de los motivos de preocupación de los pacientes en la etapa inicial. Bien, en esto existen dos categorías. Primero, la concepción del paciente por el uso de lo que es la psicoterapia y segundo, el significado de lo que es ser un paciente en psicoterapia. Una vez que usted, el terapeuta, esté en posesión de los hechos, va a proceder a poner las cosas en su lugar. Tener claro de que algunos pacientes, a la hora de que se le entregue lo que es un análisis exhaustivo de sus problemas, pueden tener claro de que no podemos reconstruir nosotros como terapeuta cualquier cosa, sino que debemos estar ahí y saber que todo va a ser poco a poco. Segundo, hay pacientes que vengo preparado para recibir algunos fuertes impactos y a llevarme dolorosas sorpresas. Muchos pacientes vienen con esto en la mente de que van confirmados de que van a ser sombríos temores sobre sí mismos, como que van a ser crueles, egoístas, pervertidos, entre otros. Explicarles y saber de que ellos pueden tener lo que son angustia y ansiedad dependiendo de nuestras respuestas. Y obviamente esto no va a facilitar el trabajo para el terapeuta. Número 3, así que después de todo no lo puedo hacer yo mismo. Bien, para algunos pacientes someterse a lo que es la terapia es difícil para ellos, ya de que va a ser un poquito vergonzosos en lo que ellos piensan o que nosotros vamos a querer escandalizarlos. Y no, nosotros debemos hacerles saber de que ese no es nuestro motivo y que nosotros estamos ahí para apoyarle y aconsejarles. También nosotros explicarle de que nosotros lo que queremos es ayudarle de esta manera para poder tratar este nudo de su problema con respecto a lo que es la imagen que tiene de sí mismo. Mi nombre es Eridania López. Yo le voy a continuar hablando sobre el motivo de preocupación de los pacientes en la etapa inicial. Otras de las preguntas que estos se hacen es que si el hecho de estar en psicoterapia significa que está loco, que si esta terapia realmente va a funcionar, que si puede confiar en el terapeuta, que si por medio de la terapia se va a volver una persona común y corriente, que en muchas ocasiones dicen que esta terapia no es para ellos. Pues bien, en el hecho cuando dicen que si de verdad el hecho de estar en psicoterapia es estar loco, cabe destacar que a veces en muchas ocasiones nosotros albergamos secretos, temores de pensar y sin experimentar cosas. Y cabe destacar que la psicoterapia lo que es un proceso en donde va a ayudar a las personas. Mi nombre es Isa Daniela Plasencia Peralta, lo que es la psicoterapia psicoanalítica. En esta podemos ver que cuando se inicia lo que es un tratamiento con un paciente, para quien a su juicio el método resulta lo que es apropiado, es previsible o que ofrezca lo que son ciertas resistencias a sus condiciones y a lo que es la estructura. Su problema básico será entonces lo que es tratar dicha resistencia sin apartarse de lo que es el método. La resistencia puede necesitar lo que es una modificación transitoria de lo que es el método. En algunas demandas son más fáciles aceptarlas que en otras. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Resulta relativamente fácil formular más preguntas, adaptar lo que son actitudes de apoyo, decir más a menudo, más o menos, por ejemplo, comprendo, o hacer comentarios similares. Asimismo, quizás en algunos casos pueden darse consejos. Lo que realmente se quiere resaltar es que ninguno de nosotros, como terapeutas, debe sentirse tan comprometido en relación con determinado método o sistema terapéutico, como para no estar dispuesto a lo que es a su modificación. Si a nuestro juicio vemos que la terapia en sí misma no lleva el curso que realmente se requiere, podemos hacer lo que es una modificación para la terapia, para esta misma terapia. Esto ya dependería de ello. En lo que es el tratamiento debemos considerar lo que son los pros y las contras de lo que es una modificación en cuanto a este método. ¿Por qué? Porque cuando hacemos unas modificaciones pueden surgir otras interrogantes, como por ejemplo la primera: si introduzco modificaciones y no abandono el tratamiento, ¿funcionará la terapia? O si me niego a introducir estos métodos, ¿abandonará el tratamiento? Bueno, ya las respuestas prácticamente se basarán a lo que es el juicio del terapeuta, a su juicio clínico, o sea, considerando todas estas modificaciones, considerando las aptitudes del paciente, considerando todos estos pros y todas estas contras que pueden traer lo que es una modificación, ya estaría a juicio de lo que es el terapeuta. Es importante detectar y darse cuenta de las corrientes subterráneas que pueden haber de contratransferencia, por no decir en otras palabras lo que es indignación moral, en la insistencia del terapeuta de no dejarse manipular por el paciente. Es importante que aunque tú utilices la empatía con el paciente, no puedes dejarte manipular por este. Es importante que te mantengas en un espacio neutral. Como terapeuta, esa es tu función, mantenerte en un espacio neutral para así poder lograr lo que es el cometido de la terapia y llevar a cabo lo que es el tratamiento. En dado caso que la terapia o el tratamiento no haya sido lo que esperamos y el paciente decide no continuar con esta, debemos aprender
aceptar con cierta calma, con cierta madurez. Después de todo son cosas comunes en nuestra vida cotidiana y se imponen un alto grado de lo que son tolerancia con respeto a la incertidumbre, por no decir amargura. Bueno, a modo de conclusión, puedo decir que es importante que nosotros como terapeutas solo busquemos el bienestar de nuestro paciente, de que éste se sienta en una zona estable, de que éste se sienta confiado, de que éste se sienta tranquilo, de que éste pueda continuar con su terapia, con el tratamiento, porque realmente cuando una persona se acerca a nosotros con alguna dificultad, buscando una brecha o buscando una salida para ver si mejora ese problema que le acoge, ese problema que le afecta, en sí tenemos que buscar el bienestar de nuestros pacientes. Es todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero que va a continuar con más detalles de lo que es este capítulo 3 y lo que es la etapa inicial de la psicoterapia psicoanalítica. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Fernández, matrícula 2020-0207. El terapeuta no simplemente tiene lo que es una escucha activa en lo que es el relato o la historia que el paciente nos está contando, sino también que presta atención a lo que es el tono de voz, las pausas, el ritmo, el timbre, las vacilaciones y el uso de las metáforas. Esto se toma en cuenta de que viene incluyendo todas las características de la comunicación no verbal. También tenemos que tener en cuenta que la comunicación no verbal es sumamente importante a la hora de evaluar a nuestro paciente, ya que muchas veces se utiliza lo que es la comunicación no verbal con nuestro paciente, siendo gestos, miradas, mirando para arriba, no se siente cómodo o prefiere evadir dicho tema. También, mediante esto, tenemos que hacer al final de la consulta o de la terapia, tenemos lo que hacer lo que es un feedback. Aquí se hace una retroalimentación de todos los temas que se han tocado y de todas las historias. Aquí le damos la conclusión. También aquí podemos decirle si el paciente tiene demasiado como que es demasiado fuerte la situación, pues se le deja tareas, también se le explica el monto, también se le dice que se le van a hacer varias terapias o varias secciones en dicha evaluación y se le coge hasta el día en que el paciente lo trataremos en el feedback. Esto es todo de mi parte, muchas gracias y espero que hayan entendido.